Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar. ¿Te has sentido alguna vez perdido en tu oración? ¿Como si tus palabras flotaran en el aire sin llegar a ningún destino? Yo sí. Durante mucho tiempo, mi vida de oración fue como un eco en una habitación vacía. Hablaba, repetía frases, esperaba algo, pero sentía un silencio abrumador al otro lado. Era frustrante. Me preguntaba, ¿estoy haciendo esto mal? ¿Hay algo que no entiendo? Pero un día todo cambió. No fue un relámpago ni una voz del cielo, sino un proceso lento, una chispa que encendió algo nuevo en mí. Descubrí que no estaba solo en mi oración. Había alguien conmigo, alguien que no solo escuchaba, sino que quería enseñarme, guiarme y transformar cada palabra que decía. Ese alguien era el Espíritu Santo. Hoy quiero llevarte conmigo a través de esta experiencia que revolucionó mi manera de orar. No te voy a dar una lista de reglas ni un truco rápido para hacer que funcione. Esto es más grande que eso. Es una invitación a descubrir cómo el Espíritu Santo puede tomar tus oraciones, esas que a veces sientes torpes o vacías, y convertirlas en un puente poderoso hacia el corazón de Dios. Si alguna vez has deseado que tus oraciones sean más que palabras, si anhelas una conexión real, profunda y transformadora con el Creador, quédate conmigo. Vamos a explorar juntos cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar y cómo puede hacer lo mismo por ti. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Pero antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para algo nuevo? ¿Para abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo sea tu guía en este camino? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un desafío, una puerta que se abre hacia una vida de oración que nunca imaginaste posible. Así que respira hondo, ponte cómodo y acompáñame. Esto va a ser poderoso. La necesidad de un maestro en la oración. La oración parece sencilla, ¿verdad? Solo hablar con Dios. Pero si somos honestos, no siempre se siente así. A veces es un misterio. ¿Qué digo? ¿Cómo sé si me escucha? ¿Por qué no siento nada? Durante años yo veía la oración como una tarea. Me sentaba, decía unas palabras, marcaba la casilla y seguía con mi día. Pero algo dentro de mí sabía que tenía que haber más, y lo descubrí cuando entendí que la oración no es solo un acto, es un arte. Y como cualquier arte, pintar, tocar un instrumento, escribir, necesita un maestro. Piensa en los discípulos de Jesús. Ellos caminaron con él, lo vieron hacer milagros, escucharon sus enseñanzas. Pero un día se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿No es increíble? Si alguien debía saber cómo orar, eran ellos. Pero incluso ellos reconocieron que necesitaban ayuda. Jesús les dio el Padre Nuestro, un modelo perfecto. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay alguien más que sigue enseñándonos, incluso hoy, el Espíritu Santo. Escucha esto, porque es una verdad que puede cambiarlo todo. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Entiendes lo que esto significa? No estás solo cuando oras. El Espíritu Santo está contigo, tomando tus palabras torpes, tus dudas, tus silencios y llevándolos directamente al trono de Dios. Esto no es algo nuevo. Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, los creyentes han dependido del Espíritu Santo para orar. En el libro de Hechos, vemos cómo los apóstoles oraban y el Espíritu los llenaba de poder y dirección. Pero esto no es solo historia, es una realidad viva.
Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba orando por algo que me tenía angustiado. No sabía qué pedir. Estaba confundido, agotado. Entonces algo pasó. Sentí una paz que no podía explicar, como si alguien me susurrara: tranquilo, yo me encargo. Dejé de hablar y me quedé quieto. En ese silencio, el Espíritu Santo comenzó a guiarme, a mostrarme cómo orar, qué pedir. Y cuando terminé, supe que algo había cambiado, no solo en mi situación, sino en mí. Esa fue mi primera lección. La oración no es solo hablar con Dios, es dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti. Él conoce la voluntad de Dios mejor que tú o yo. Él ve el panorama completo cuando nosotros solo vemos pedazos. ¿No es liberador saber eso? No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas un maestro y el Espíritu Santo está listo para ser el tuyo. El Espíritu Santo como guía en la oración. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo en la oración? Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva por completo. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es revolucionario. El Espíritu Santo no solo está contigo, Él tiene acceso directo a los pensamientos de Dios. Él sabe lo que está en el corazón del Padre y su trabajo es revelártelo. ¿Por qué importa esto en la oración? Porque muchas veces oramos desde nuestro propio entendimiento limitado. Pedimos cosas que parecen buenas, pero no siempre son lo que Dios tiene en mente. Santiago, capítulo 4, versículo 3, lo dice claro. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Te ha pasado? A mí sí. Oraba por lo que quería, no por lo que Dios quería. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, todo cambia. Él alinea tus oraciones con la voluntad de Dios. Mira a Jesús en el jardín de Getsemaní, en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Está enfrentando el momento más oscuro de su vida y ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo pudo orar eso? Porque el Espíritu Santo lo estaba guiando. Jesús, siendo plenamente hombre, sintió el peso del sufrimiento, pero el Espíritu le dio la fuerza para rendirse al plan perfecto del Padre. Esa es la clase de guía que el Espíritu Santo ofrece. No solo te dice qué pedir, sino que te da paz para aceptar la respuesta de Dios, incluso cuando no es lo que esperabas. En mi vida he visto esto una y otra vez. Una vez oré por un trabajo que quería desesperadamente. Pasé días pidiéndolo, imaginándome en ese puesto. Pero mientras oraba, sentí una impresión suave pero clara. Confía en mí. Hay algo mejor. No era lo que quería escuchar, pero dejé que el Espíritu Santo guiara mi oración. ¿Y sabes qué? No conseguí ese trabajo, pero poco después llegó una oportunidad mucho mayor, algo que nunca hubiera imaginado. El Espíritu Santo sabía lo que yo no podía ver. Y hay más. El Espíritu Santo también nos guía con fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no siempre es fácil, especialmente cuando las respuestas tardan. Pero el Espíritu Santo la enciende en nosotros. Me pasó hace algunos años. Estaba orando por una sanidad que parecía imposible. Los días pasaban y nada. Estaba a punto de rendirme cuando sentí una certeza profunda. Sigue, Dios está obrando. No era una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Seguí orando y con el tiempo vi la respuesta. El Espíritu Santo me sostuvo cuando mi fe flaqueaba. Así que si quieres oraciones que muevan montañas, necesitas un guía. Y no hay mejor guía que el Espíritu Santo.
Él te muestra el camino, te da fe para caminarlo y te lleva directo al corazón de Dios. La oración en el Espíritu. Ahora hablemos de algo poderoso, orar en el Espíritu. Esto no es un concepto abstracto, es una realidad que puede transformar tu vida de oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa esto? No es solo orar con entusiasmo o repetir frases bonitas. Es orar bajo la dirección del Espíritu Santo, dejando que Él tome el control. Judas, versículo 20, lo lleva más lejos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu edifica tu fe, te fortalece, te conecta con Dios de una manera que las palabras solas no pueden. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Para algunos, incluye el don de lenguas. En 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 2, Pablo explica: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un regalo del Espíritu Santo, una forma de orar que trasciende nuestro entendimiento humano. Pero orar en el Espíritu no se limita a las lenguas. También es estar tan sintonizado con el Espíritu Santo que tus oraciones fluyen de un lugar profundo, guiado por Él. Recuerdo una noche en la que estaba orando por un amigo en problemas. No sabía qué decir. Las palabras no venían. Entonces simplemente me rendí y dije: Espíritu Santo, ora a través de mí. De pronto, pensamientos específicos llenaron mi mente, palabras de esperanza, promesas bíblicas, una dirección clara. Cuando terminé, supe que no era yo hablando, era el Espíritu Santo. Luego hablé con mi amigo y esas palabras fueron exactamente lo que necesitaba. Esto no es algo que inventé. En la historia de la Iglesia, desde Pentecostés en Hechos capítulo 2, los creyentes han experimentado el poder de orar en el Espíritu. Cuando los apóstoles oraron, el lugar tembló y el Espíritu los llenó. Ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. No se trata de una técnica, se trata de rendición. Es decir, Espíritu Santo, toma el control, habla lo que yo no puedo. Y aquí está el impacto. Cuando oras en el Espíritu, no solo hablas con Dios, te transformas. Tu fe crece, tu corazón se alinea con el suyo y tus oraciones se vuelven armas poderosas en el reino espiritual. ¿Quieres verlo por ti mismo? La próxima vez que ores, pídele al Espíritu Santo que te guíe. No fuerces las palabras, déjalas fluir. Puede que te sorprenda lo que pasa. La importancia del silencio y la escucha. Aquí hay algo que casi nadie te dice sobre la oración. El silencio es tan importante como las palabras. Vivimos en un mundo ruidoso. Todo el tiempo hay algo compitiendo por nuestra atención. Teléfonos, televisión, pensamientos que no paran. Pero la oración no es solo hablar, es escuchar. Y para escuchar necesitas silencio. El Salmo 46, versículo 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Lo captas? La quietud no es solo un descanso, es una puerta para conocer a Dios. Pero estar quieto no es fácil. Al principio, cuando intentaba quedarme en silencio durante la oración, mi mente era un torbellino. Pensaba en la lista del supermercado, en el trabajo, en todo menos en Dios. Pero con el tiempo, aprendí que el Espíritu Santo puede calmar ese caos. Una vez me senté a orar después de un día agotador. No tenía fuerzas para hablar, así que me quedé en silencio, simplemente esperando. No pasó nada al principio, pero luego sentí una paz suave, como una brisa tranquila. En ese silencio, el Espíritu Santo me habló, no con palabras audibles, sino con una certeza en mi corazón. Todo está en mis manos. Fue un momento simple, pero poderoso. La Biblia está llena de ejemplos así. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, Elías espera escuchar a Dios.
Hay viento, terremoto, fuego, pero Dios no está en ninguno de ellos. Luego viene un silbo apacible y delicado, y ahí está Dios. Así es el Espíritu Santo, sutil, pero profundo. Aprender a escuchar esa voz cambió mi oración. Antes hablaba sin parar, ahora espero, y en esa espera he encontrado respuestas, consuelo y dirección que nunca hubiera imaginado. El impacto del silencio es inmenso. Los primeros cristianos, como los monjes del desierto, dedicaban horas a la quietud para escuchar al Espíritu. Hoy necesitamos recuperar eso. Así que te desafío, la próxima vez que ores, guarda unos minutos para el silencio. Pídele al Espíritu Santo que hable. Puede que no escuches una voz, pero sentirás su presencia. Y esa presencia lo cambia todo. La oración como relación, no como ritual. Por mucho tiempo, mi oración fue un ritual. Tenía mi rutina. 5 minutos por la mañana, una lista de peticiones, amén y listo. Funcionaba, supongo, pero no había vida en eso. Era como marcar una tarea en mi agenda. Hasta que un día, el Espíritu Santo me mostró algo diferente. La oración no es una obligación, es una relación. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba es como decir papá. No es formal, es íntimo. El Espíritu Santo nos lleva a esa cercanía con Dios. Y cuando entiendes eso, la oración deja de ser una carga y se convierte en un deleite. Recuerdo cuando esto me golpeó. Estaba leyendo Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me detuve. ¿Deleitarme? No estaba haciendo eso. Estaba pidiendo sí, pero no disfrutando. Así que cambié. Empecé a pasar tiempo simplemente alabando a Dios, agradeciéndole, estando con Él. Y el Espíritu Santo avivó algo en mí, un deseo de estar en su presencia, no solo de pedir cosas. Esto tiene raíces profundas. En el Antiguo Testamento, Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Esa relación es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. No se trata de perfección, se trata de conexión. Y cuando oras desde ese lugar, desde el corazón, no desde una lista, todo cambia. Tus oraciones se vuelven vivas, espontáneas, llenas de fe. ¿Cuál es el impacto? Una vida de oración que no agota, sino que renueva. Así que olvida el ritual. Deja que el Espíritu Santo te lleve a una relación con Dios. Habla con Él como hablarías con un padre amoroso, y verás cómo la oración se convierte en tu lugar favorito. La oración intercesora y el Espíritu Santo. La oración no es solo por nosotros, también es por los demás. Eso es la intercesión. Y el Espíritu Santo es el maestro de la intercesión. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 nos dice que Él intercede por nosotros, pero también nos llama a interceder por otros. ¿Alguna vez has sentido una urgencia repentina de orar por alguien? Eso es el Espíritu Santo. Me pasó una vez con un colega. De la nada, sentí una carga por él. No sabía por qué, pero oré. Semanas después, me enteré que ese día había enfrentado una crisis y salió adelante. No fue coincidencia, fue el Espíritu guiándome. Mira Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración, movida por el Espíritu, liberó a Pedro. La intercesión tiene poder y el Espíritu Santo es quien la enciende. Él nos da las palabras, la fe, el discernimiento para orar por lo que realmente importa. En la historia vemos esto en figuras como Daniel, quien intercedió por su pueblo, Daniel capítulo 9. Hoy el Espíritu Santo nos usa de la misma manera. Así que la próxima vez que sientas esa carga, no la ignores. Ora. El Espíritu Santo está obrando a través de ti y los resultados pueden ser eternos. Superando obstáculos en la oración. La oración no siempre es fácil.
Hay días en que la duda, la distracción o el cansancio se interponen, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer esos obstáculos. Cuando mi mente divaga, le pido que me enfoque. Cuando dudo, Él me recuerda Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa certeza aplasta la duda. Cuando estoy agotado, Isaías, capítulo 40, versículo 31, me sostiene. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Espíritu Santo renueva. Y cuando siento oposición espiritual, Efesios capítulo 6, versículo 18, me da autoridad para orar en el Espíritu. He vivido esto. Hubo un tiempo en que sentía un bloqueo en mi oración. Oré con fuerza, declaré la palabra y el Espíritu Santo rompió esa barrera. No importa el obstáculo, Él tiene el poder para llevarte a través. El Espíritu Santo es el corazón de la oración. Él me enseñó a orar con propósito, fe y gozo, y puede hacer lo mismo por ti. Si tu oración se siente estancada, pídele que te guíe. Escucha en el silencio, deleítate en Dios, intercede por otros. La oración no es un deber, es una aventura con el Espíritu Santo como tu guía. Abre tu corazón hoy, di, Espíritu Santo, enséñame a orar. Y prepárate para lo que viene. Gracias por estar aquí, que tu vida de oración nunca sea la misma.